¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general. Estamos de regreso. Ahora sí, ya de regreso de lleno a las reacciones diarias a Dimash Kudaibergen, a Dimash como tal. Y me siento feliz porque terminamos una etapa de un proyecto que tenía Dimash que se llamaba Voice Beyond Horizons, que al cual me gustó mucho, fue espectacular, me encariñé con todos los participantes, con los 8, y les deseo un futuro excelente a los 8 participantes. Y no sé si recuerdan que en el último episodio comenté que estaría bien que Dimash hiciera colaboraciones, no nada más con Urjas, con la canción de Samal, sino que también con Sai, y en este caso con el tercer lugar que fue Li Pei-ling. Pero más allá de los 3 primeros lugares, estaría bien que hiciera colaboraciones con los 8, ¿no? Ya que los 8 han mostrado interés por la música de Dimash, es una gran fuente de inspiración para ellos. Y Marisela Rosales me mandó este video. Varios de ustedes me mandaron el video de Nurcholpon en solitario, interpretando Ópera 2. Pero Marisela encontró un video y me mandó el enlace en donde hacen una comparativa, bueno, no comparativa, hacen una especie como de dueto de Dimash y Nurcholpon cantando Ópera 2. Eso es lo que vamos a reaccionar ahorita. Se me hace bastante interesante porque Nurcholpon, no sé si lo recuerdan, durante la competencia yo muchas veces comenté que tiene la voz muy parecido, el timbre y el color y todo, a la señora Svetlana, a la mamá de Dimash. Y va a ser interesante ver este dueto porque la voz de Nurcholpon, los que seguimos el programa de Voice Beyond Horizon sabemos que canta de una manera espectacular. Ella canta ópera, más aparte canta ritmos muy tradicionales kirguisos, que son muy parecidos a los kazajos ya que son vecinos. Y vamos a ver qué es lo que hacen ellos dos con este dueto. No lo he visto, como ya lo saben, siempre los videos que me mandan no los veo antes de reaccionarlos para que mi reacción sea natural, sea sincera. Y pues bueno, tengo mucho interés a ver qué es lo que pasa. Ya conozco la voz de Dimash, ya sé con qué me puede sorprender y ya sé que es magnífica, pero también la voz de Nurcholpon me gusta mucho. Quiero ver qué hace con esta gran obra de Vitas y en un especie de dueto con Dimash Kudaibergen. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver con qué nos sorprenden. Así que, Atiko, cállate los ojos, dale play al video y déjanos disfrutar de este dueto Dimash, Nurcholpon, Ópera 2. Ok, una Nurcholpon muy joven ahí. Но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ok. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Fíjense que me está gustando bastante. Obviamente la voz de Dimash se escucha más llena, más redonda, más completa. La voz de Nurcholpon no se escucha mal, pero siento que le hace falta algo. Digo, hay que tomar en cuenta que aquí es una Nurcholpon muy joven. Y aparte no vamos a comparar su voz con la de Dimash, ¿no? Porque pues, nada que ver. Dimash tiene la redondez de que puede hacer los tonos graves
y le da ese tono más profundo. Y la de Nucharpón es más suave, más ligera, más soprano. Le falta esa profundidad de los graves, ¿no? Pero se oye muy muy bien. Una cosa que no me gustó es que no están dejando de disfrutar bien de las voces como tal. Están haciendo los cortes de edición muy rápidos. Están haciendo casi frase por frase de cada uno. Y no sé, como que deberían dejar correr un poquito más la estrofa para disfrutar de la voz de Nucho Spon. Después dejar correr un poquito más para disfrutar la voz de Dimash. Y así que lo vayan compaginando. Aquí lo hicieron casi palabra por palabra. Y es donde no se disfruta, ¿no? Pero pues bueno, se agradece el trabajo que hicieron. Y gracias a eso estamos aquí con la reacción, ¿no? Думой до струї, но я в ньому один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра глазить. Wow. También hace beatbox, Nucharpón. Wow. Wow, pues hasta aquí llega esta versión bastante interesante. Nucharpón demostrándonos con cada presentación que es un estuche de monerías. También hace beatbox. Aquí nos mostró un pequeño fragmento. Ya el final se disfrutó un poquito más porque hicieron partes más largas, ¿no? De cada uno con su final. Y la verdad me gustó. La voz de Dimash, qué decirlo. Redonda, llena, completa. Llena todos los huecos. Es profunda, no sé. Me gusta muchísimo. La voz de Nucharpón muy bien colocada, muy bien puesta, esos agudos y super agudos, ese whistle, el final, todo perfecto, bien colocado, llegando a la nota, no sé, Nucharpón divirtiéndose, haciendo lo que le gusta, al igual que Dimash. Y es una muy buena cantante, no hay que perderle la vista a Nucharpón. Después de este proyecto de Voice Beyond Horizons, esperemos que crezca su fama a nivel internacional y que nos deleite con más cosas, ¿no? En un futuro, quién sabe, a lo mejor podría haber hasta un dueto entre ellos dos, o un dueto con alguno de los otros participantes. Con Julia hizo dos, así que no nos extraña que en un futuro hagan algo ya de manera profesional y monten algo ellos dos. No sé, se pueden esperar muchas cosas. Me gustó muchísimo, muchísimas gracias por este enlace, Marisela. Sabes que se te aprecia, se te estima, se te quiere. No nada más yo, toda la comunidad de Dears del Ático. Te apreciamos muchísimo porque siempre nos mandas enlaces y nos pones sugerencias. Y muchísimas gracias a todos los que me han estado mandando enlaces de entrevistas, de cosas diferentes de Dimash. Las vamos a ir reaccionando esta semana.
Y ya saben, a todo lo que quieran que reaccione de Dimash o de cualquier otra cosa, déjenme sus enlaces aquí en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues, ahora sí que no me queda nada más que decirles que si esta reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.